Bienvenidos formalmente a esta emisión de Los Días Contados, en la que, como ya escucharon, dialogando con los colegas del noticiero, vamos a tener un interlocutor inmediatamente. Y recién, mientras iba la apertura, le agregábamos que es abogado, Ratner. Dice, eso no quita ni agrega nada. Dice, los productores yo creo que agrega. ¿Vieron ese viejo cuento, no? Dice, una historia, dice, van 600 abogados en un crucero y el crucero zozobra. Dice, y eso es un buen comienzo, dice, ¿no? Bueno, tienen mala prensa los abogados, han hecho bastante para eso, ¿no? Vamos a ser justos y equilibrados, han hecho lo suyo. Como los periodistas, a esta altura, lo que en algún momento fue una profesión con un alto nivel de ponderación en la opinión pública, está siendo colocada efectivamente en el lugar que se merece. Y esto dicho desde adentro del contingente, con la tranquilidad de conciencia que da pensar que le ocurre a los otros. No siempre es así y no siempre les ocurre a los otros y uno está equivocado pensando que está haciendo las cosas bien. En el caso nuestro, después de tantos años, no solo en este programa, sino de trabajar en la ciudad de Rosario, es muy difícil que alguien se sorprenda con lo que vamos a decir. Porque la verdad que venimos diciendo más o menos lo mismo, sobre todo en cuestiones que están relacionadas con principios. Los principios no son 300, son 4 o 5. ¿No? La verdad es que son, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas, la no discriminación, la ponderación o la valoración del Estado como elemento fundamental en la estabilización o en la nivelación de una sociedad, la defensa de la escuela pública, la defensa de la salud pública. Digamos que después ustedes podrán haber escuchado tener mayor o menor coincidencia, afinidades o, en tal caso, disidencias con algún gobierno, con algún legislador, con algún funcionario, pero el trazo grueso es ese. Y eso es lo que últimamente se está perdiendo y ha dado lugar a diferentes consideraciones. Aquellos que tenemos una visión a lo mejor indulgente ahora, después de 3 años y medio, casi 4 difíciles, ¿no? Donde a fuerza de recursos económicos, de presiones, de cercanías y favoritismos, el gobierno nacional, por ejemplo, ha adornado muy bien a muchos de los periodistas que cree efectivamente útiles para la causa y que ahora, cuando empezó a zozobrar la nave, en algunos casos cual rata por tirante, sin ir más lejos, incluso funcionarios como Duhovne, antes otros que formaban parte del mejor equipo de los últimos años, de los últimos 50 años, que justificaban lo injustificable. ¿No se acuerdan ustedes de Prat Guy diciendo que el aumento eran 2 pizzas, ¿no? Bueno, lo que le da a la gente ahora el gobierno con esto de postergar ganancias y dar una asignación, estas son 3 pizzas, más o menos. ¿No se acuerdan de Melconian? Mucha gente pierde de vista la salida escandalosa de algunos hombres, como por ejemplo Aranguren. ¿Qué estará haciendo Aranguren ahora? Que fue ministro de Energía de la Nación. ¿Estará acompañando a los gobernadores en el reclamo de no clavar el precio de la nafta y de los combustibles? ¿O estará contando plata nada más la que ganó? Lo mismo que Duhovne, que no fue al traspaso de poder y huyó prácticamente. Está como prófugo Duhovne, ¿no? No fue ni siquiera dar un abrazo a la CUS y decirle que Dios te ayude, flaco. Duhovne, que ganó en una semana, de un viernes, no una semana, en un fin de semana largo, en donde no había actividades, varios millones de dólares, como consecuencia de tener la plata afuera. Pero claro, la indignidad es esa, nombrar un ministro que tiene la plata afuera y decidir sobre la plata de todos nosotros. Bueno, eso que está ocurriendo en el país y que muestra cómo hay periodistas que se dan vuelta, que se contorsionan, otros que mantienen su posición en una situación de negación absoluta de la realidad, está alimentada por una estrategia. Una estrategia que, creo yo, no puede prolongarse en el tiempo, so pena de que haya situaciones efectivamente incontrolables. ¿Cuánto tiempo más o cuántas veces más podrá llamar el presidente Mauricio Macri a Alberto Fernández para pedirle algo? Cuando digo algo es pedirle, como le pidió, que dijera cuál era más o menos la cotización del dólar para que se tranquilice. Decirle que vaya a Wall Street, obviamente no va a ir Alberto Fernández, para llevar tranquilidad. ¿Por qué? Porque si Alberto Fernández fuera a Wall Street y otra vez Marcos Peña y su grupo de troles, de operadores mediáticos, periodistas a sueldo, hace una movida y la cosa se dispara, van a echarle la culpa otra vez a Alberto Fernández de algo que no tiene nada que ver Alberto Fernández. Porque esto es lo que cree Macri también.
ese Macri exacerbado, ese Macri perdiendo, y yo se lo dije mucho antes de que esto ocurra, ¿no? Cuando uno ha jugado las cartas con amigos, con familiares, con gente cercana, se da cuenta la laya, la madera del jugador cuando pierde, no cuando gana. Y Macri cuando perdió dijo todo lo que dijo y después pidió disculpas, que es en alguna medida la ratificación de lo que había dicho, porque estaba mal dormido y porque estaba triste por la derrota. Si Macri efectivamente pensara eso, y es el jefe, el líder de un proyecto político, yo creo que no es ni el jefe ni el líder, la pararía a Elisa Carrió, que está diciendo lo mismo que decía Macri hasta el día siguiente de las elecciones, esa noche y en la conferencia de prensa del 12 de agosto. Por si alguno tiene dudas y no recuerda de qué se trata, un compilado de apenas 1 minuto y medio para tenerlo presente. A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Que hay muchos tentados a volver a la comodidad transitoria del dictador, es decir, del faraón, o faraona, o Zanini, que es el más inteligente y está detrás de todo. A mí no me asustan ustedes, muchachos, los PJ, menos Alberto Fernández, que es tan ordinario, pobre. No, soy la amiga del Gringo Soria, que decía, mi mujer me va a matar, y lo mató. Bueno. Gracias a Dios, murió de la Soria. El mayor daño lo hace una palabra más o una palabra menos que diga Alberto Fernández. Porque acá está Cristina Kirchner y los periodistas se olvidaron de Cristina y de Zanini. Parece que acá se olvidaron de todo, de la corrupción, de los delitos de lesa humanidad del jefe del ejército, de Cristina, del autoritarismo. Este daño del resultado electoral, porque ¿qué daña el resultado electoral? Que es una encuesta. Es una encuesta donde los inversores dicen, si viene de vuelta Cristina, porque los inversores no creen que es Alberto Fernández, si vuelve Cristina, nosotros nos retiramos. Bueno, está claro, ¿no? Usted dirá, pero ya no le cree nadie, ya no le presta atención nadie. No sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí creo es que este juego, como decía un colega, del policía bueno y el policía malo, de Macri llamándolo a Alberto 2 veces en una semana, tratando de conseguir una foto, convocando a los equipos. De hecho, hoy fue Marco Labaña, en los próximos días irán los otros equipos de economía, salvo los de la izquierda que no aceptaron la invitación. No se compadece con Elisa Carrió, que reacciona como reacciona, que dice lo que dice. Además hay otra historia, ¿no? Y hay algo con la muerte que francamente no es difícil de interpretar y de asimilar, ¿no? Habla de la muerte de Sori y se ríe, agradece a Dios que se haya muerto de la sota, dice que lo van a sacar muerto de Olivos. En realidad hay una situación que me da a mí toda la impresión que está premeditada y que ahí es donde la figura fundamental no es ni Carrió ni siquiera Macri, sino Marcos Peña, ¿no? Porque Marcos Peña es el que lidera la campaña de reelección de Mauricio Macri y todo lo que se está haciendo desde el gobierno en este juego de pinzas es efectivamente en pos de conseguir ese objetivo. La estabilización de la economía que se pretende con la llegada de la CUNSA, la pretendida estabilidad de precios con las reuniones que se están armando, el precio del gasoil o del combustible congelado, aun cuando haya reclamos judiciales y un documento durísimo de los gobernadores opositores, todo eso tiende a conseguir alguna instancia de posibilidad de reelección, cosa que está en las antípodas del sentido común, sobre todo porque a medida que pasan los días, más son los votos y las adhesiones que va perdiendo el propio Macri. Pero como el discurso original está centrado en algo que es efectivamente una falacia, hay todavía quienes quieren profundizar esa situación. En la jornada de ayer, el doctor Timerman, primo del canciller muerto, sobrino del gran Jacobo Timerman, editor periodístico, decía con total claridad, sin utilizar los condicionales, ¿no? El verbo cuando uno dice estaría reunido con, entonces si no está, yo dije estaría, no está. Él dijo claramente que el viernes, antes de las elecciones, se reunieron a solas Mauricio Macri, Durán Barba y Marcos Peña.
y que cuando Macri le pidió que le dijeran la justa cómo estamos, Marcos Peña se ocupó de hablar, lo miró a Durán Barba, que se quedó callado, y dijo, ganamos, estamos perdiendo por 2 puntos, pero podemos dar el batacazo. Timerman, que hace este relato, presumo yo, no creo que haya hablado ni con Marcos Peña ni con Macri. Y Durán Barba se fue a los 2 o 3 días. No sé quién será su fuente, estoy sugiriendo lo que me parece, pero más allá de eso, Timerman dijo, Peña, fundamentalmente Peña, traicionó al presidente, porque Peña sabía que no había 2 puntos de ventaja o de desventaja, porque Peña fue el que armó la movida de la bolsa, la plata del ANSES, del Banco Ciudad y Banco Provincia para hacer subir algunos papeles, y la tapa de Clarín y de Nación del día sábado, donde había un virtual empate y los indecisos se volcaban masivamente hacia Macri. Nada de eso ocurrió. La derrota va a ser más amplia de lo que ha salido hasta ahora en los diarios. Aquella noche, compartiendo el trabajo de cobertura con Pigazzi y Flavia, les advertimos que cuando se termine de contar los votos no van a ser 15 puntos, van a ser más. Y que esa proyección, despejados los votos en blanco de cara a octubre, es más del 50%. Y que las encuestas que se han hecho ahora, de los mismos encuestadores que decían que iba a haber una ventaja superior a los 10 puntos, le están dando 20 ahora a Alberto Fernández. Entonces, es un absurdo seguir pensando en que hay que hacer las cosas en el gobierno de tal modo que Macri pueda ser reelecto. Esa historia ha terminado, salvo para el propio Macri, para Elisa Carrió, y van a empezar a aparecer explicaciones de por qué Carrió está haciendo lo que hace, pero fundamentalmente para Marcos Peña, que sigue estando ahí. El jefe se va cuando termina todo. Y cuando se va el jefe termina todo. No es un juego de palabras. Estemos atentos a Peña. Porque estar atento a Peña es estar atento a Macri. Y por supuesto, estando ellos dos y Elisa Carrió en este rol del policía malo, en algún punto exime de hacer lo que venía haciendo hasta que no pudo hacerlo más por imperio de las circunstancias el propio presidente de la República. Son ahora las 2 de la tarde y casi 15 minutos, 13 minutos, 14. En un par estamos de vuelta y charlamos con Antonio Ratner de lo que puede pasar de aquí en adelante en la ciudad de Rosario, sobre todo con los trabajadores municipales, la gente que está en el Estado y en general con la gente de trabajo. Ya venimos. Muy bien, como lo habíamos anunciado, nos acompaña Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Antonio, bienvenido. Un gusto estar en este programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una transición, acá sí, porque ya sabemos quién es el intendente electo, está la intendenta en funciones, haciendo lo que tiene que hacer, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo o más, quiero decir, no hay ni conspiraciones, ni cosas raras, más allá de que la transición sea entre gente del mismo espacio político, no del mismo partido, pero sí del mismo espacio, hay igualmente algunas preocupaciones, ¿no? Sí. Y al margen de eso, de la transición, y vamos a ir a hablar de eso porque está en el tema de los trabajadores precarizados, los que estaban con contratos y demás, está la preocupación global acerca de si va a haber plata para pagar como hay que pagar, teniendo en cuenta algo que ha surgido en los últimos días, sobre todo en discusiones entre el equipo de Lifshitz y de Perotti. Bonfatti está en la casa ya, me parece que jubilado. Digo, él sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados, porque si en esta no tiene nada que ver, que esa no se la puede encargar a él. El tema de la cláusula gatillo, ¿no? Que es un mecanismo de actualización que en su momento fue una conquista, para decirlo de algún modo, y que ahora está puesto en tela de juicio. Bueno, tenemos que comenzar por la ciudad de Rosario. La Bien. ciudad de Rosario que atraviesa complicaciones, atraviesa dificultades como cualquier otro municipio o comuna de la provincia de Santa Fe. ¿Esto qué quiere decir? Menor recaudación, más de 3.000 o cerca de 3.000 comercios que han cerrado sus puertas, que ya no tributan el DREI. Claro. Un fondo federal solidario que desapareció de municipios y comunas. Rosario no participa del fondo de obras menores como otros municipios No y le comunas toca de la nada. provincia. Y esto pone en una situación, y las tasas sin la actualización correspondiente, pone al municipio en una situación delicada. De cómo vamos a transitar estos últimos meses del año hasta que esa transición con el nuevo intendente. Nosotros
participamos tanto con Mónica Fein como con Pablo Haskin de una reunión donde lo que sí acordamos es que en esta transición o en esta situación de que provoca las políticas macroeconómicas que se definen en la nación, nos dejan ahora sin recursos. Al eliminar el IVA, la provincia pierde 2.500 millones de pesos, pero no en el año, de acá a fin de año. Hasta que se termine, claro. Y de esos 2.500 millones de pesos se coparticipaban a las municipalidades del 13,2%. Sí. O sea que hoy ya no lo va a recibir. Si a todo esto, hoy también hay una iniciativa de eliminar ingresos brutos de los artículos de primera necesidad, que lo elimine el gobierno provincial. O sea, vemos cómo se va achicando la recaudación y los empleados públicos quieren mantener una cláusula gatillo. Claro. A priori parecería que esto no tiene relación, pero en la Municipalidad de Rosario hemos acordado todas las partes mantener la cláusula gatillo hasta fin de año, mantener un pase a planta permanente que tiene que ver con los contratados, con los transitorios, precarizados, y también asegurar el cobro de los salarios hasta fin de año. Si vemos el resto de la provincia de Santa Fe, hay quienes todavía no han podido pagar los aguinaldos. En Funes. En Funes le Está deben... pagado la recolección y me parece que el intendente está de viaje, de vacaciones. Está de vacaciones y deben el 12% de los salarios del mes de julio. Bueno, por eso. Y ni hablar de las horas extras sí, que realizó no el es un personal consuelo que no para lo los cobra. rosarinos, pero es una situación más estable esta, ¿no? Más Yo digo, seria. bueno, pero nosotros decimos primero hay que ordenar en casa y después tender después una vamos mano con- solidaria a todo lo que por lo supuesto, necesite. por supuesto. Y preocupaciones de la política, como esas declaraciones que aparecieron a último momento de la transición que está Michlik, haciendo. ¿no? Que Uno aparte recuerda... innecesario, por otro lado, ¿no? No tiene nada Porque- que ver, y menos a días de una elección. Esto Pero es bueno, aportar Bueno, confusión. eso es lo que desde la burocracia se hace cuando no está la política presente, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión mía. Ahora, el tema es que hay, por un lado, un anuncio del gobierno municipal de un recorte en otras áreas y demás para garantizar, el otro día dijeron, alcanza y sobra. Dio una sensación como de sobrar la situación, ¿no? Pero si alcanza y se va a pagar, en buena hora. Ahora, ¿a quiénes y cuánto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando anunciamos que ibas a estar acá con nosotros, Sí. tengo contacto de gente, por ejemplo, de los que laburan en transportes contratados para trasladar gente con el plan Nueva Oportunidad, que es un plan bárbaro, esto al margen, ¿no? Que tardaron mucho en darlo a conocer y pensar que se iba a ponderar o valorar. Pero esa gente tiene que ver cómo sigue, si es que sigue, porque en diciembre se terminan los contratos. La línea verde del teléfono, que hay 24 señoras, chicas atendiéndolas y que no están en planta permanente, están precarizadas. Los del tríptico de la infancia, del área de cultura, si vos empezás a sumar, es mucha gente que necesariamente quiere saber qué va a pasar con ellos y reclama el derecho de poder ser trabajadores municipales. Sí, y a eso hay que sumarle también los Los que se provienen vienen de Santa Fe. del presupuesto participativo, Sí, después los número inmigrantes, la legión extranjera. un número misterioso que regresaría de Santa Fe a la Sí. ciudad de Rosario. Hay lugares, Antonio, donde hay No, gente que esto va a es- llegar a una repartición donde son 12 personas y hay 4 directores, más que el que está en funciones. ¿Cómo hace? Yo creo que tendrá que tener claridad el gobierno y sobre todo tiene que ser una discusión en la transición. Entre Halkin y Fein. Por supuesto. Ahora, ¿y ustedes con los trabajadores precarizados? Porque van a protestar frente a la municipalidad, como lo hicieron hoy, van a ir los del teléfono verde también, los contratados estos que manejan, que son choferes, que laburan de eso, que además que están cobrando tarde y mal, están preocupados porque no saben qué pasa en diciembre. ¿Qué se puede hacer? le debe 2 meses de sueldo, Bueno. se ha contratado a través de una empresa, son móviles que llevan a cumplir el servicio a los trabajadores municipales Claro. de planta, lo siguen prestando al servicio con una promesa De que le van a pagar solucionar y, este problema y que se van a futuro. quedar, esa es la pregunta. ¿Ustedes Yo qué lo pueden que hacer? tendrá que formar parte también de la discusión. de la discusión. Nosotros lo que queremos es seguir manteniendo el trabajo. Acá no solamente pedimos cobrar los sueldos, sino mantener el trabajo. Hay una situación muy, muy preocupante que es la salud pública municipal, ¿no? De la que nos jactamos, o esta municipalidad, o esa salud pública que le dio lugar a gobernadores, a intendentes. No, sí, que yo desde mi punto de vista es de buena calidad, de buena prestación y la que hay que sostener. Claro, Para lo pero- cual hace falta presupuesto, ¿no?
por eso mismo. Y en el presupuesto pagar a la gente lo que se debe pagar, por supuesto. Nosotros vemos que las dificultades se han agregado, según los datos de la propia municipalidad, 50.000 nuevas carpetas Nuevas a la historias salud. clínicas, sí, sí. Esto que es producto del costo social que genera la desocupación, de todo aquello que tenían un plan de obra social y lo reducen a la atención mínima, odontología y también sí, que se han quedado sin empleo y se han quedado directamente sin nada. A eso hay que sumarle la dolarización de los medicamentos, ¿sí? porque los medicamentos se venden con patentes que son extranjeras y también de las prótesis. O sea, se dolarizan los insumos, se encarece la prestación en meses que son con enfermedades estacionales. Sí, sí, sí. O sea, también hay que mantener al personal que está haciendo lo imposible para seguir prestando un buen servicio de salud. No, en eso estamos de acuerdo. Yo recuerdo cuando vino Frigerio, le pidió que hiciera un ajuste, y cuando le preguntaron un ajuste a dónde, dijo en salud, Sí, porque sí. ofrecían la cobertura universal de salud. Sí, Nada y que eso- ver con la salud pública que conocemos. Y eso que Frigerio es el ala razonable, ¿no? Los otros hubieran ya directamente al sacrificio. Por Ahora, lo menos usted rescata alguno, yo no. no, yo no lo rescato. no No, yo rescato no. ninguno. Cuando me pregunta a mí qué tiene bueno el gobierno de Macri, digo que es como la colimba, que un día se termina, nada más, ¿no? Pero quiero decir, Frigerio tenía un criterio, por lo menos político, ha escuchado a su abuelo, a su hermano en la sobremesa, hablar de desarrollo, que es distinto de acumulación, ¿no? Porque acá, que hay gente que ha ganado y ganado mucho, es cierto, pero que no se ha desarrollado nada, no se ha desarrollado nada. Cuando él propone recortar en salud, está con el discurso efectivamente de sus mandantes. Ahora, afortunadamente Pero eso no se hizo. Sistemas que han fracasado en Latinoamérica. No sé. Hoy volvemos a hablar de administradoras de fondos de pensión, que también han fracasado en todos los países donde se intentó un sistema de capitalización privado que Da reemplazaba la el de sensación que eso se jubilación. termina el 27 de octubre, ¿no? Con el proceso electoral que consolide una alternativa diferente a la que ha gobernado la Argentina en los últimos casi 4 años. Ahora, mientras tanto, y a partir de eso, y hasta que se recomponga, se regenere, se restablezca, como decía antes, hay situaciones del día a día de esta gente. ¿Cuántos son los precarizados? Contando las distintas áreas, los distintos lugares. Bueno, yo decía antes que había personas que pertenecen a un programa que se hace en los distritos, que se llama presupuesto participativo, que decide el distrito cuáles son las actividades que van a hacer en la zona, en el barrio, y para eso contratan, a través del distrito, contratan gente. O sea, hay presupuesto para esa contratación. Bien. Nosotros, por supuesto, todos los que brinden un servicio a la comunidad queremos que sean empleados municipales. Bien. Y también vamos... ¿Y están conversando eso con FEIN o con Hapkin? No, con FEIN, porque hasta el 10 de diciembre, hasta ayer discutimos... Sí, pero el 10 de diciembre, los contratos caen el 31 de diciembre. Va a haber 20 días de zona gris, que quedan los contratos que dejó el gobierno que está y que asume Hapkin el 10 de diciembre. Va a tener que dar algún tipo de respuesta sobre esas contrataciones. Yo creo que también el caso de Pablo Hapkin, a través de la relación que tiene con la Dirección de Empleo, va a querer que muchos trabajadores que provienen de la Dirección de Empleo pasen a ser empleados municipales. Presumo que sí. Pasen a ser empleados transitorios y después pasen a planta permanente. Bien. Bueno, vamos a ver, tenemos tiempo por delante para seguir charlando. De cualquier forma, recién me cruzo con Mirabella sobre... Que es el brazo derecho de Perotti. Que por las declaraciones de Rubén Mislich, y me dijo que de ninguna forma estaban orientadas a sembrar dudas sobre la aplicación de la cláusula de Bien, digamos que Mirabella es diputado provincial, va a ser senador nacional reemplazándolo a Perotti, y es en alguna medida su expresión lo que dice Perotti. Creo que nos tiene que dar la tranquilidad de que la cláusula de gatillo hasta fin de año la tenemos y después será cuestión de la próxima paritaria discutir la política salarial. De la manera de ajustar. Muchas gracias. No, Cuando digo ajustar quiero decir actualizar, no de bajar, ¿no? Está claro. Gracias. Ya tuvimos bastante ajuste. Ya está suficiente, muy amable. No, por favor. Nos vamos a la pausa, venimos en un minuto, un poquito más. Muy bien, 14:31 es el momento de partir. Vamos a volver mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Ya va a haber más datos acerca de la diferencia final. En el recuento que se está haciendo ahora sobre el provisorio de aquella noche, hay ya más de 100.000 votos de diferencia superados a los que ya tenía Alberto Fernández. Con lo cual calculo que cuando terminen de contar, incluso provincia de Buenos Aires, va a estar cerca de 4 millones de votos la diferencia de Fernández sobre Macri. Con esto nos vamos. Volvemos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.